Sin lugar a duda, una de las cosas que más está generando comentarios en este tiempo, incredulidad por una parte, quizás debate, discusión, división. En estos tiempos en que mucha gente hoy el comentario o el pensamiento es, ¿me la pongo o no me la pongo? La vacuna. Nuestro país y yo creo que el mundo entero está envuelto en esa discusión. ¿Será segura la vacuna? ¿Qué pasará en mi cuerpo? ¿Cómo va a reaccionar si yo me pongo esos químicos o esas cosas? Y mucha gente tiene dudas y pregunta, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pusieron a esa vacuna? ¿Será que mi cuerpo va a reaccionar positivamente? ¿Será que de verdad cura el coronavirus? Porque al final nos dicen, sí, ponte la vacuna, pero sigue usando mascarilla, manteniendo la distancia y todo ese rollo. Entonces, la gente está en duda. Y es que hay una cosa sencilla, hermanos. En este mundo no hay nada seguro. ¿Cómo podemos pedir seguridad ante algo que todavía no está probado y que cada persona puede reaccionar de manera diferente? Mientras tanto, ahí va a estar la enfermedad, y sin pensar en que puede venir otra. Pero yo sí les digo una cosa. Hay una enfermedad que está haciendo más daño y que ha durado mucho más tiempo. Y puede sonar un poquito cliché y todo eso que algunos dicen, pero hermanos, la enfermedad del pecado es la peor enfermedad que puede existir. Es la que más tiempo ha durado. Sin embargo, y escuchen esto, es la que tiene la vacuna más segura posible. La vacuna contra el pecado ya está desde hace mucho tiempo. La vacuna contra mi mal carácter ya existe. La vacuna contra la división, la vacuna contra la falta de amor, la vacuna contra las peleas, la vacuna contra las tentaciones, la vacuna contra la muerte. Ya existe. Y es la más segura porque es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y es por esa razón que Jesús vino a morir. Primero nació, porque para poder morir tenía que haber nacido, ¿verdad? Y ese fue el propósito del nacimiento del niño Jesús. Es por eso que el diablo hoy no quiere que la gente recuerde a Jesús. Es por eso que el diablo trata de que la Navidad sea paganizada. Es por eso que el enemigo trata de que no se hable de Jesús, sino que se hable de Santa Claus. Es por eso que el diablo trata de que la gente se olvide de Jesús y del pesebre y le ponga muchas luces, colores, para que la gente deje de mirar a Jesús. Porque la vacuna contra el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y miren cómo en el versículo que leímos hace un momento, del 1 al 4, se manifiesta ese propósito por el cual Jesús nació. Dice allí, Isaías 42, he aquí mi siervo, y esto es palabra de Jehová, y en estos versículos quizás ustedes se dieron cuenta que se manifiesta la Trinidad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enfocados en la misión. Dice, Jehová está hablando y dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿A quién se refiere cuando dice mi siervo? ¿A quién? A Jesús. Muy bien, felicidades. Jesús, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan esas palabras? ¿A quién se las dijeron? A Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Recuerdan, el día del bautismo de Jesús se derramó también el Espíritu Santo para él. Él traerá justicia. Y aquí cuando hablamos de justicia,
Algunos por ahí dicen, claro que sí, justicia, venganza. No sé por qué cuando hablamos de justicia se nos viene a la mente la palabra venganza, o si no la palabra el sentimiento. Que se haga justicia, porque este mundo es cruel, es injusto, y que paguen los pecadores, porque ¿por qué tienen que pagar los justos por pecadores, verdad? Entonces la justicia es que paguen los pecadores. Amén. Ah, se controlaron, qué bueno. Sí, porque a veces alguno dice amén por cualquier cosa, ¿no? Pero ustedes no. La justicia, ¿qué cosa es la justicia, hermanos? La justicia de Cristo es completamente diferente. La justicia de Cristo es salvación, es perdón, es sanidad, restauración, nueva vida. Es por eso que dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El ministerio de Jesús no fue un ministerio popular. No andaba en los grandes púlpitos, en los escenarios, allí las cámaras de televisión y aquí un personaje principal. No, al contrario, Jesús casi tenía que esconderse para poder desarrollar su ministerio. Porque sin hacerlo ya lo querían matar. Pero dice, ¿cómo era su ministerio? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Cuál es la caña cascada? ¿Cuál es el pábilo que humeare? Es la persona humilde que está herida, necesitada, enferma, sufriendo. Jesús no vino para destruir a esa persona. Jesús vino para levantarla. Jesús no vino para criticar, para condenar. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y dice, por medio de la verdad traerá justicia. Hablando de eso dice la justicia, porque la justicia es precisamente el perdón, la salvación, la sanidad, la restauración. No es castigar al pecador, sino sacarlo del pecado y darle una nueva vida. No se cansará ni desmayará hasta tierra justicia. El ministerio de Jesús fue ese, sin cansarse. Todo el tiempo buscando a los enfermos, buscando a los perdidos, buscando a los necesitados. No se cansó hasta que estableció la justicia. ¿Qué es la justicia? Justificación por algo que el hombre hizo y que no tiene justificación. Y hay una sola manera de alcanzar la justificación. Y es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe. Pero fíjense lo que dice. Y las costas esperarán su ley. Las costas, así como se menciona al principio de estos textos, hablando de las naciones, se refiere a aquellos países que rodeaban a Israel que no pudieron recibir la bendición porque el pueblo de Israel no cumplió con su ministerio. Y nos está diciendo a nosotros, el mensaje de esperanza, el evangelio, es para todo el mundo, sin excepción de personas. No importa de qué país tú seas, no importa de qué raza, no importa de qué grado social, no importa de qué nivel económico, no importa nada de eso. Jesús vino para salvar a todas las naciones. Y esas personas que a veces nosotros decimos, no, pues ese yo no creo que se salve, no creo que vaya al cielo. Y a veces nos damos sorpresa, y hermano, en el cielo nos vamos a dar un montón de sorpresas, porque a veces pensamos que el que menos se salva, ese va adelante que nosotros, y así lo dijo Jesucristo, no lo estoy inventando yo. Él le dijo a los líderes y maestros, las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Híjole, eso dolió, ¿verdad? Porque el evangelio es para todos. No podemos discriminar y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No nos toca a nosotros. Todos esperarán su ley. Ahora, la ley, algo interesante que ustedes conocen, solo para recordar. Cuando se menciona la palabra ley en la Biblia, algunos han pensado que únicamente se habla de los 10 mandamientos.
Pero ley es un término bíblico para referirse a toda la escritura, toda la escritura, toda la Biblia completa, no solamente la ley. Lo que pasa es que a algunos nos conviene y hay quien, aquí no, ¿verdad? Aquí no, pero en otros países hay personas que son muy fieles a la ley, pero no al resto de la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 3, versículo 28 en adelante, concluimos pues que el hombre es justificado. ¿A qué vino Jesús? ¿A poner qué? Justicia. ¿De qué manera? Por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Qué creen ustedes? No. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos seremos justificados únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Yo creo que la ilustración, la historia, la Biblia es bien clara en eso. Nadie será justificado por obedecer la ley, porque no había gente más guardadora de la ley que los fariseos, que los judíos. Y Jesús les dijo, ustedes van lejos. La fe es lo que nos acerca a Jesucristo. Se los pongo así sencillo. Hay gente que va a obedecer la ley y no se van a salvar. Y hay gente que se van a salvar por la fe y probablemente no obedecieron la ley. Y no porque degradaron la ley, porque vamos a seguir leyendo. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Recuerde que cuando decimos ley, no es solamente los 10 mandamientos, porque entonces le estamos dando la razón a aquellos que critican a nuestra iglesia de que nos centramos en los 10 mandamientos. La iglesia adventista no se centra en los 10 mandamientos. Al contrario, la iglesia adventista proclama toda la palabra, la Biblia completa, amén. Así que por la fe invalidamos la Biblia en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Biblia. Porque la fe, hermanos, cuando Cristo entra al corazón, sucede el milagro más grande que nosotros podemos recibir. Que lo que yo trataba de hacer antes y no lo logré, ahora por la fe Jesús entró en mi corazón, Jesús nació en mí y ahora yo puedo obedecer toda la Biblia. ¿Cómo? No me preguntes. Hay una sola respuesta. Jesucristo necesita nacer en tu corazón. Es todo. Porque yo puedo obedecer la ley, pero sin Cristo no cuenta. Y es muy probable que no lo logre. Pero si lo logro, no cuenta. Pero cuando Cristo nace en mi corazón, y por eso es que tenemos que hacer énfasis en eso, hermanos. El primer paso es que Cristo nazca en mi corazón, abrirle la puerta y decir, entra en mi vida, perdóname, cambia mi carácter, haz tú la obra, porque yo no puedo. Pero una vez que Jesús entra, Jesús te transforma de una manera milagrosa que tu vida es nueva y puede llegar a ser sin pecado. Hay una historia en la Biblia impresionante que nos ayuda a entenderlo. Te invito a buscar en San Juan capítulo 8 esta historia. San Juan capítulo 8, a partir del versículo 1, dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Estaban en la fiesta de los tabernáculos. Jesús asistía a las fiestas, incluso a fiestas que no eran de los judíos. Jesús iba a Jerusalén, iba al templo a esas fiestas. Y por la mañana volvió al templo. Y es que Jesús tenía su lugarcito, recuerdan, el monte de los olivos allí, un monte solitario,
tranquilo, donde él allí pasaba la noche hablando con su padre. Y al siguiente día vino al templo y todo el pueblo vino a él. Cuando la gente se enteró de que Jesús estaba de regreso en el templo, pues ya usted sabe, la gente le gusta ahí la bola y ahí está Jesús, y corrían la voz, ahí iba todo el mundo. Y a Jesús no le quedó más remedio que enseñarles, seguirles predicando a las personas. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, un poquitico de ironía ahí, ¿no? Maestro, porque lo menos que ellos aceptaban era que Jesús era maestro. Pero los fariseos, esos guardadores de 613 mandamientos que no estaban en la Biblia, esos fanáticos que, como estudiamos hace un rato, hacían su tricky para poder guardar el sábado y seguir haciendo lo que le convenía, esos hombres que trataban de matar a Jesús llegaron. Y ahora le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Aquí se sobreentiende que esta mujer era casada o estaba ya comprometida, porque solo se apedreaba a las mujeres que estaban casadas o comprometidas. Así que, maestro, ¿tú qué dices? Y aquí, ay hermano, es tremendo cómo el diablo siempre le pone la trampa a Jesús y a los líderes que siguen a Jesús. Era una trampa, pero bien planificada. Porque si Jesús decía que no hay que perdonarla, pues hay que amarse los unos a los otros, hay que perdonar a esta pobre mujer, pues los fariseos fácilmente decían: oh, está en contra de Moisés y su ley, porque ahí está la ley, está escrita. Y ya por ahí podían acusarlo fácilmente, porque está en contra de la ley de los judíos. Pero si por el contrario Jesús decía: sí, la ley dice que hay que apedrearla arriba, pues ¿qué pasaba? Que entonces se estaba yendo por encima de la ley civil que estaba implantada por el Imperio Romano, porque al ellos ser parte del Imperio Romano no podían ejecutar sentencia de muerte, solo los romanos. Así que podían acusar a Jesús de irse en contra del gobierno, y como quiera iban a ganar los fariseos. Así que dijeron: este es el momento de vengarnos, de agarrar a Jesús y eliminarlo. Y créanme que estaba buena la propuesta. Pero hermanos, con Jesús no podemos luchar con Jesús, hermanos. A veces batallamos en nuestro corazón con Jesús, no le damos chance, pero no podemos luchar contra Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Se quedó en silencio y se agachó y empezó a escribir en el piso. Cuando los fariseos vieron que no decía nada, pues se acercaron un poquitico más para insistirle: pero, hello, respóndenos. Él seguía ahí tranquilo, en silencio, escribiendo. Ya la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y ahí fueron, se acercaron. Pero, maestro, dice la palabra que ante la insistencia, Jesús se endereza, se levanta y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero piedra contra ella. Ahora imagínate aquella mujer. Aquella mujer había sido arrastrada, había sido sorprendida en el momento del adulterio, la sacaron de la cama,
Y así como estaba, me imagino, semidesnuda, vergüenza delante de todos, la arrastraron y la trajeron delante de Jesús por los pelos así. ¡Qué vergüenza! Esos minutos de tensión, de esperar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que si sí o que si no, que me apedrean o no me apedrean. Los minutos más largos de la vida de aquella mujer. Imagínate que hubiera sido tú. Porque aquí cualquiera, como dice, cualquiera resbala y cae, hermano. Aquí todos somos pecadores. Ahora, algunos pecados se saben, otros no. Pero aquí todos pecamos. Por tanto, pongámonos en el lugar de esa mujer. Qué momento de tensión. Para colmo llega Jesús y les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Ahí ya la mujer dijo, hasta aquí llegué. Este es mi fin. Ahí vienen las piedras. Hermano, sentir un golpe de una... Y no eran piedrecitas así que las usamos para... no, eran pedrucones grandes. Que con uno solo ya... es lo que dice la historia. Con uno solo ya mataban. Normalmente dice que venía el testigo que la vio. Por eso Jesús les dijo, el primero, hay uno que es el que tira la primera piedra. Agarran una piedra grande y se la tiran contra el pecho. ¡Pum! Ya muchos morían de esa primera pedrada. Pero si no moría de esa primera, entonces venía el segundo testigo que era exigido, un segundo testigo, y le tiraba otra piedra más, ¡pum!, contra el pecho. Si así no moría, entonces todo el pueblo agarraban piedras y les lanzaban para acabar de matar a la persona. Así que cuando Jesús le dice a aquellas personas, ¿quién va a tirar la primera piedra contra el pecho de esta mujer? Aquella mujer se petrificó. Ya ella sintió el golpe, pero la piedra no cayó. Dice la palabra que al oír esto fueron acusados por su conciencia. Y empezaron a irse, salían uno a uno, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes. Algunos historiadores mencionan que ellos comenzaron a leer lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo, en el polvo, y es la primera vez o la única prácticamente que la Biblia registra que Jesús escribió, y escribió los pecados de aquellas personas. Jesús no publicó los pecados de aquellas personas, solo los plasmó ahí para que vieran que aquí todos estamos mojados. Entonces, es complicado, siendo culpable, acusar a otros. Y esta estrategia la usó Jesús de una manera diferente por la trampa que le pusieron. No era que había que hacerlo igual de la misma manera en todo momento, porque la ley decía que sí había que apedrear a este tipo de personas. Pero en ese momento había una lección importante que Jesús quería darle a aquellos fariseos y a nosotros también. Cuando todos se fueron, Jesús vio que solo quedaba la mujer allí esperando la piedra y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Y ella le respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ay, Señor. Aquí es donde yo aprendo la manera increíble que se manifiesta la gracia y la justicia de Cristo Jesús. Como una mujer indefensa,
pecadora, culpable, recibe el perdón más grande que cualquier persona pueda recibir. Porque su condena estaba dictada, merecía la muerte. No había otra salida para aquella mujer. Muerte, condenación. Pero ahora Jesús le dice, ni yo te condeno. Y aquí me gustaría decir algo, porque a veces nosotros, el ser humano es como el péndulo. ¿Han visto el péndulo? Siempre va de un lado al otro, pero qué trabajo le cuesta al péndulo estar en el punto de equilibrio, ¿verdad? Así somos nosotros, somos extremistas, nos vamos a un lado o al otro, pero no sabemos ser balanceados. Y aquí hay dos extremos. Están las personas que dicen, ve, hay que perdonar a todo el mundo. Y está la persona que dice, no, lo hizo, lo que merece, merece, rajatabla, como decía un amigo mío, se la aplicamos. Y muerte, el castigo que lleva. Y el otro extremo dice, no, pero hay que perdonar, porque hay que amar. Y entonces, ¿cómo llevar eso al punto de equilibrio? Porque algunos dicen, sí, muchos quieren el perdón, pero no quieren que su vida cambie. Quieren seguir cometiendo el mismo pecado. Quieren que Dios lo perdone, pero siguen cometiendo el pecado. Entonces Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, estás perdonada. Vete, no peques más. Y ese es el milagro que hace Jesús en nuestra vida. Él te libera, pero no te libera para hacer lo que nos da la gana. Él te libera para darte una nueva vida. Él te libera y te libera del pecado, no te libera para tomar decisiones que van a ir contra Dios. Él te libera del pecado para que nunca más caigas en pecado. Esa es la verdadera liberación. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Para eso Cristo vino y para eso Él viene a buscarnos a todos nosotros para vivir con Él por toda la eternidad. Porque en el cielo y en la tierra nueva no vamos a estar en pecado. La pregunta ahora podría ser, ¿qué tipo de persona tiene nuestra iglesia? ¿Los que están listos para condenar? ¿O los que están listos para redimir y perdonar? Nuestra iglesia adventista recibe a todo tipo de personas. Esta es una iglesia donde tú puedes venir, eres bienvenido y Dios puede cambiar tu vida. Es por eso que nuestras puertas están abiertas y recibimos a todos y proclamamos el mensaje de esperanza. Hay mucha gente allá afuera que todavía necesitan esas palabras de Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y probablemente aquí, en esta mañana, en este día, hay personas que necesitan escuchar esas palabras. Pudiéramos decir que hay dos tipos de personas. La persona que necesita aprender a hacer lo que hizo Jesús, perdonar, restaurar, edificar, recibir. Porque no hay pecado pequeño ni pecado grande, todo es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la vacuna contra el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Su gracia, su perdón es suficiente para alcanzar todos los pecados, no importa cuál sea. El otro tipo de persona, yo creo que nos incluye a todos también. Si te sientes separado de Dios, si te sientes que has cometido un pecado tan grande que no merece perdón, si sientes que necesitas el perdón de Dios, imagina ponerte en el lugar de esta mujer.
Probablemente esta mujer había tratado de salir de esa vida pecaminosa y lo intentó, pero no pudo. Estoy seguro que había escuchado hablar de Jesús, de su amor, pero trató más de una vez, pero no podía. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos caemos, nos levantamos y ahí nos volvemos a caer. Y el pecado como que nos llama, el pecado como que nos atrae. Pero aquí está Jesús para animarte, para levantarte, para decirte, sigue adelante. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y estas palabras son esas como para decir, no puedo creerlo. ¿Será que mi pecado tiene perdón? Normalmente no, pero con la vacuna de la sangre de Cristo sí. Tu pecado tiene perdón. ¿Puedes creerlo? Aquella mujer no lo podía creer. Ella esperaba las pedradas, ella esperaba el golpe, ella esperaba la muerte. Y entonces, nada de eso ocurrió. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y hoy esas palabras son para ti también, son para mí. Jesús nació para darte perdón. No importa cuál sea tu pecado, para Dios todas las cosas son posibles y Él puede perdonar tu pecado. Hoy Jesús te ofrece el perdón. Me lo ofrece a mí. Me ofrece a todos. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Estarías dispuesto a aceptar lo que Jesús te ofrece? ¿Estás dispuesto a aceptar la vacuna contra el pecado? No lo merecemos, claro que no, pero es para ti. Y cuando recibamos eso, podemos alabar el nombre de Dios, darle la gloria y compartir esa buena noticia con aquellos que todavía no han tomado esa decisión de aceptar el perdón. Yo quiero invitarte hoy a dos cosas. Número uno, estar dispuesto a perdonar, como Jesús. Y número dos, estar dispuesto a aceptar el perdón. Acepta a Cristo como Salvador en tu vida. Yo sé que estás pensando en este momento que hay algo en tu vida, en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a las personas, en las cosas que haces. Hay algo que tú sabes que no está bien. Lo entiendo. A mí también me pasa. Pero este es el momento en que podemos traer todo eso a Jesús y decirle, aquí está, Señor. Perdóname. Y ayúdame a no pecar más. ¿Cuántos quisieran decirle eso a Jesús en este día? Ahora yo quiero que ustedes escuchen este canto. Este es uno de esos cantos que a mí me afloja el corazón, me afloja todo. Porque relata la experiencia de esta mujer. Y yo quiero que hoy tú tomes esta decisión conmigo. Por favor, acepta a Cristo, acepta el perdón que no merecemos. Y deja que Jesús nazca en tu corazón y te dé una nueva vida, libre de pecado, en paz. Y que Cristo siempre more en tu corazón. Si al escuchar el canto, el Espíritu Santo te toca y te invita a tomar esta decisión, acéptalo. Ponte de pie o levanta la mano mientras escuchas el canto, pero toma tu decisión de aceptar a Jesús en tu corazón.
siempre fue un gran intento de cumplir tu voluntad, pues tu amor me invitó y quise andar en tus caminos, mi Señor. Traté más de una vez, caí, me levanté, pero el pecado me llamaba y como siempre me atrapaba su maldad. Y ahora que pensé que aquí ya era mi fin, me dices que no me condenas y como siempre me animas a seguir. Señor, no puedo comprender lo que acabo de oír. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo y aún me ofreces tu perdón. Señor, no puedo merecer lo que acabo de oír. Soy pecadora, ya caminé en el mal y aún me ofreces tu perdón. Señor, yo te agradezco. Señor, no lo merezco. Tú me hiciste ver que aún yo puedo ser lo que por siempre anhelé. Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Señor, quiero amarte más que a todo. Aquí, Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Señor, yo quiero amarte hasta el Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por darnos esperanza. Gracias por esas palabras que no merecemos. No lo podemos creer, Señor, pero ayúdanos. Hoy te abrimos el corazón. Entra, transfórmalo, cámbialo. Danos el valor para perdonar y la fuerza para pedir perdón. Y que tu Espíritu Santo, al nacer Jesús en mi corazón, pueda capacitarnos para vivir esa vida cristiana, libre de pecado, libre de maldad y listos para perdonar y salvar a otras personas. Señor, recíbenos, perdónanos y bendice esta iglesia, cada persona, cada familia, cada líder. Que todos tengamos la disposición de perdonar, de restaurar, que podamos
ser capaces de aceptar a las personas como son, porque eso es lo que tú haces. Gracias. Te pido tu bendición en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.